Saludos, aquí seguimos felices y contentos de compartir este espacio que tiene toques navideños. La señora Patricia Arbaje vino con su gorrito navideño, no me avisó, yo vine sin nada. Con los lentes Pero rojos. bueno, ok, ni el pintalabio, Dios mío. Yo te dije que te pintaras. Pero con lo que yo sí vine fue con 50 libras menos. Y entonces cuando eso pasa uno se pone muy contento. Hasta una, imagínense, 50. Y entonces vamos a hablar de este tema tan importante con la doctora Cristi Tineo. Ella es cirujana bariátrica y metabólica y también experta en cirugía laparoscópica avanzada. Saludos, buenos días. Bienvenida, doctora. Buenos días, muchas gracias por la Pero invitación. usted como muy joven, para ese background tan No, alto. yo me veo joven, tú sabes, las cremas, los cuidados, el botox. La hidratación. La hidratación. Me encanta ¿Y porque dónde es? ella lo dice. Porque hay mujeres que dicen, no, mira, tú duermes 8 horas y tú comes sano. Mentira, señor. Todo eso es importante, pero tienes que hidratarte, ponerte tu botox, tu bioestimulador. Claro. Totalmente, y a veces, por ejemplo, en mi caso, que hago emergencias, a veces yo no tengo el tiempo de dormir 8 horas todos los días, entonces. Y aquellos remedios naturales de cristal de sábila, miel de abeja, eso no es útil nada. Mira, yo no soy muy creyente de los de los Remedio natural. remedios naturales. ¿Por qué? Porque esos remedios no vienen para penetrar ni piel, ni pelo, ni cuero cabelludo. No vienen, tienen que ser moléculas más pequeñas. Entonces, Pero por no eso me diga no. eso. Mira, Claro que yo ando doctora, atrás de cristal de sábila por Cosa Santiago importante entero. de Navidad, de proyectos de año y lo que hoy por hoy pues se le haga agregado valor es a un peso saludable, a un peso feliz y también a la apariencia física, porque como dice Sagrario, cuando uno tiene 5 libras menos, uno se siente mejor. Claro que Cuando tú tienes 20, 30, 40 libras de sobrepeso, ya eso la gente dice, no, mira, eso eres tú, una bariátrica, haz ejercicio con dieta. Sin embargo, tú te pasas 3 meses con dieta y ejercicio y lo que vas a hacer son 5 libras, te deprime, te come un pedazo de pizza y engorda 8. Totalmente. Entonces, la cirugía bariátrica ha llegado en los últimos 10 años, ya uno es consciente, tiene más, pero que ya muchísimo. ahora... Sí, está bien, pero que ya ahora todo el mundo tiene una bariátrica de hace 10 años. Entonces, Sí. ya están los accesos, está el conocimiento. ¿Por qué tú me miraste así? No, es que tú me quedas de frente, more. Ah, ok. Pero sí, tú eres bariátrica. Entonces, esa cirugía bariátrica ya la gente la ha entendido como una solución a esas personas que tienen un sobrepeso excesivo. Sin embargo, quiero que hablemos de los parámetros para quién aplica y quién no, porque también se habla de que sea cualquierizado y se le puede hacer una cirugía bariátrica a gente que no cumple los parámetros, entonces viene desnutrición y muchísimos otros problemas. Vamos a hablar de bariátrica. ¿Quién sí y quién no? Mira, es importante entender que la obesidad es una enfermedad. Mucha gente lo ve como una solución, pero realmente la cirugía bariátrica es un tratamiento para tratar una enfermedad. Así como, por ejemplo, cuando tienes piedras en la vesícula, se te opera, cuando tienes una hernia se te opera. La cirugía bariátrica es un tratamiento que forma parte del tratamiento de la obesidad, que es una enfermedad crónica, progresiva, discapacitante y que genera muchísimos problemas de salud a todas las personas que lo padecen. Entonces, empezando por ahí, sí hay criterios para los pacientes donde se dice que sí califica o no califica. Uno de los criterios, parámetros que tomamos en cuenta es el índice de masa corporal. Como le explico siempre a los pacientes, el índice de masa corporal es una relación de lo que pesas con lo que mides. Básicamente nos habla de cuál sería tu peso para tu estatura, porque todos somos diferentes, todos tenemos diferentes tamaños. Entonces, dependiendo de ahí, un índice de masa corporal normal se dice que va de 18 a 25. Por encima de 25 hablamos de sobrepeso, por encima de 30 hablamos de obesidad. Anteriormente la cirugía se dejaba, y creo que por eso es el tabú que tenemos hoy en día, porque anteriormente la cirugía se realizaba a partir de 40 de IMC o en pacientes ya mayores de 35 de IMC que tuvieran alguna enfermedad asociada a la obesidad, como hipertensión, diabetes, colesterol. Hoy en día, y hace ya varios años, según ya estudios internacionales, según asociaciones americanas, europeas, ya la cirugía se hace a partir de 30 de IMC. ¿Qué pasa? Que aquí hay muchas personas que no saben que son obesos y son obesos. ¿Por qué? Porque aquí hay muchas personas, muchas mujeres, por ejemplo, que tienen mucha cadera, que tienen mucho muslo, que son como de contextura fuerte, y hay muchos que están padeciendo de obesidad porque la obesidad es un acúmulo de grasa. No hablamos de
de el músculo, porque también hay personas que tienen mucho músculo y tienen un IMC mayor porque el músculo pesa. Pero ya cuando hablamos de obesidad central, hablamos de obesidad en los glúteos, en los muslos, sí es obesidad. Entonces creo que por eso es que hay el tabú hoy en día con la cirugía. Por eso, entonces, la confusión, a veces cuando vemos una mujer voluminosa, ¿verdad? Que se hace una bariátrica. Entonces la gente dice, pero es que tú no calificabas. Y al contrario, o sea, es que tal vez su composición de grasa era tan alta que la hacía, así eso es lo que usted dice, que a la vista nosotros no podemos saber la composición del cuerpo. Y ahí es que está el criterio para quién sí y quién no. Exactamente. Yo he operado pacientes que tienen un índice de masa de 32, que no se ven tan así como el paciente, porque la gente considera que el paciente obeso es aquel que tiene 400 libras. 300 libras y no siempre es así. He tenido pacientes que luchan con el peso muchísimos años, se someten a procedimientos. Yo no la conocía antes porque como a mí nadie el me la quería balón, hacer. se someten a pastillas, a inyecciones, pero vuelven y reganan peso todo el tiempo. Entonces, ya como última opción, entonces nosotros tenemos la cirugía para esos pacientes, que perfectamente se pueden operar. Doctora, yo pasé por ese proceso y fui muy feliz. No solo porque adelgacé las libras que necesitaba, sino porque logré controlar el tema de la prediabetes, que es un fantasma que tenemos en mi familia, el tema de la diabetes y todo esto. Pero con el tiempo, 9 años después de mi bariátrica, por un cambio en la alimentación y en mi estilo de vida, volví a ganar peso. ¿Por qué se da eso y qué tan difícil es volverlo a perder? Y si es recomendable una segunda bariátrica. Mira, eso sí se da. Hay mucha gente que dice, no, porque tú vas a reganar el peso con la cirugía. Sí, es cierto. Como le explico a todos mis pacientes, la obesidad es una enfermedad crónica. ¿Qué quiere decir crónica? Que es de por vida. No se cura. Aunque el paciente llegue a su peso saludable, aunque el paciente se sienta bien, haya remitido la diabetes, la hipertensión, sigue padeciendo la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que todos los días hay que hacer algo para evitar reganar ese peso. Todos los días hay que hacer algo para no caer otra vez en obesidad. ¿Qué quiere decir ese algo? Bueno, pues hacer ejercicio, hacer actividad física de por vida, porque es un cálculo matemático. Si tú vuelves a comer más de las calorías que tú necesitas, obviamente vas a reganar peso. Doctor, ¿y cuáles son esos factores de riesgo para reganar peso? La mala alimentación, el alcohol, que muchos pacientes incurren en tomar alcohol. Entiendo lo del alcohol perfectamente, pero en el tema de la comida, el estómago se queda pequeño. No se puede comer más. El estómago se queda pequeño, pero no es lo mismo comerte, por ejemplo, una pechuga de pollo a comerte un dulce, un cheesecake. Porque eso es lo que pasa con los pacientes, que comienzan a comer comidas altamente calóricas. El alcohol tiene muchas calorías líquidas que no te llenan. Tiene muchas. Entonces, por eso es que reganan peso. Aparte que no hacen actividad física. La actividad física es el factor número 1 para evitar la reganancia de peso. Tengo una sobrina. Pero tú vas a coger la entrevista para ti. Sí, porque es que tengo la experiencia. Tú no. Perdón. Tengo una sobrina que se hizo la bariátrica y en 2 años ella recobró su peso. Duró 1 año para perderlo y en el siguiente año ya lo recobró. Fue muy rápido. No comía, pero bebía mucha Coca-Cola. ¿Qué te digo? En vez de agua, Coca-Cola. Y entonces en ese caso, doctora, también yo he estado cerca de gente que es bariátrica, gente que se ha mantenido muchos años, otros que vuelven y suben. Hay un tema que la gente entiende, que después que tú te haces una bariátrica, ya tú no te puedes hacer otra. ¿Eso es verdad? No, eso no es verdad. Sí, se puede hacer una cirugía de revisión para ver por qué está fallando la cirugía que se hizo de primera intención. No me gusta usar el término que falla la cirugía, porque cuando el paciente regana peso, realmente es por descuido.
Porque claro, porque la cirugía cumplió y se logró el cumplió objetivo. su objetivo. Y Claro. hay pacientes que son la minoría que quizás no llegan a su peso ideal con la cirugía. Ahí sí tú puedes decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó con la cirugía? Pero cuando el paciente baja a su peso feliz, como ustedes les dicen, y regana peso, es realmente por descuido. Y sí se puede realizar una remanga, se puede realizar un bypass. O sea, si tienes una manga, se te puede realizar un bypass. Si tienes un bypass, se puede revisar a ver qué técnica emplearíamos en ese caso, porque cada paciente es muy individual, pero sí se hace. De hecho, por ejemplo, Maradona, no sé si han escuchado hablar de él, futbolista Diego argentino, Armando Maradona. Diego Maradona, La mano de Dios. se hizo 2 cirugías bariátricas y murió siendo obeso. Claro. Y entonces ahí usted mencionó bypass, manga, bariátrica. Es todo lo mismo. Yo no sé, para mí eso es una bariátrica, pero tal vez yo conozco gente que lo que se hizo fue una manga o un bypass. ¿Cuál es la diferencia? Mira, todos son procedimientos bariátricos, pero son diferentes. Ah. En la manga gástrica cortamos alrededor del 70-80% del estómago. Ah, eso fue lo que tú te hiciste una manga. Solamente restringimos, exactamente, eso que aparece en pantalla. Solamente restringimos la capacidad del estómago. El paciente va a comer menos. Ok. En Pero el sigue bypass, todo igual. Sigue todo igual, sigue Ok. el tránsito igual y todo igual. Aparte de otras cosas que suceden, que siempre Sí, me claro. pongo a explicárselo a los pacientes en el consultorio, el bypass gástrico es otra cirugía diferente y dentro de los bypass hay muchísimas técnicas muy diferentes. Ok. Pero aquí sí el tránsito intestinal cambia porque se excluye una porción del intestino precisamente para que el paciente no absorba algunos nutrientes. Y aparte también ponemos el estómago más pequeño para que el paciente coma menos. Riesgos. Y digo, todo tiene riesgo. Digo, ¿cuál es el criterio para cuál yo me quiero hacer? Porque pues, si usted me pregunta a mí, yo voy donde te le digo, hágame una manga. ¿Cómo uno sabe cuál sí y cuál no? Mira, yo siempre me voy, si el paciente no tiene ninguna condición, siempre me voy por la cirugía más simple, ¿Qué es la manga? que es la manga, y es hoy en día la que se hace más a nivel mundial, precisamente porque es más simple, tiene menos tasa de complicaciones antes, durante y después de la cirugía, y también tiene menos tasa de complicaciones nutricionales. Ok. Ya estamos si el viendo la manga versus hay- el bypass. versus el bypass, perfecto, sí. Ya si el paciente tiene alguna condición como reflujo, esofagitis, alguna condición que no me deje hacer una manga, entonces ya yo me voy por el bypass. O ya en pacientes muy, muy, muy obesos, Ok. que ya requieren un mayor control de peso y un mayor control metabólico, como una diabetes severa, ya entonces uno pensaría en realizar un tipo de bypass. Bien, entonces hemos quitado varios mitos importantes. Sí te puedes hacer una cirugía bariátrica en la modalidad que aplique o que sea necesario después de haberte hecho una. Eso no pasa nada. Y un mito que me gustó que aquí quedó es que la obesidad es una enfermedad crónica y degenerativa. ¿Cómo es? Progresiva, Eso. inflamatoria, no se Entonces, cura. Olvídese de eso, de que si usted toda la vida ha luchado con el peso, es que usted no tiene autocontrol, es que usted tiene una condición que se debe de tratar no solamente entonces ahora con un cirujano bariátrico ni con un nutricionista, sino que también con un psicólogo o hasta psiquiatra, porque entonces sí. hablábamos de que se gana peso y usted decía, bueno, quizás un post bariátrico antes no bebía y ahora bebe. ¿Qué pasó ahí? Es que estamos sustituyendo una adicción por otra. Entonces aquí hay un tema psicológico. Totalmente, mira, la obesidad, aparte de ser una enfermedad también hormonal, no es tan simple como la gente piensa, ay, es que él come mucho. Hormonal. Sí, claro que sí, totalmente. Ahí hay hormonas, el tejido graso secreta o produce hormonas que van al cerebro y le dicen a tu cerebro todo el tiempo, come, y no es come lechuga, porque si tú comieras lechuga, No, mira el caso de la ¿verdad? insuficiencia agraria, Coca-Cola, por ejemplo. Ahí hay el Coca-Cola, cerebro pidiéndole dulce. come dulces, come hamburgers, come pollo frito. No, ella O comía se ve- muchas cosas líquidas, pero dulce. Exacto. El café frío con caramelo, con y whipped cream y y qué todas sé yo esas qué. cosas, Coca-Cola en vez de agua, cosas líquidas, pero dulce.
Entonces hay Exacto. un tema psicológico también. Sí, hay un Sí. tema psicológico. Entonces, partiendo por ahí, la obesidad también es una enfermedad multifactorial. No solamente es el factor ambiental, el factor genético, hay un componente psicológico, emocional, y el paciente debe de ser tratado dentro de un equipo multidisciplinario. Dígase psiquiatra, psicólogo, nutricionista, cardiólogo, endocrinólogo. Antes se hablaba que para hacerse un procedimiento bariátrico, del que fuese, se necesitaba una evaluación psicológica o psiquiátrica, y que si el psicólogo o el psiquiatra, no sé cuál, no te daba el visto bueno, No va. no se opera. Eso se decía antes y usted Eso lo se dice hace, ahora. claro que sí. Hay condiciones psiquiátricas que a mí, por ejemplo, mi psiquiatra me ha echado varios pacientes para atrás. En serio. Sí, claro Y eso que de sí. verdad. Y yo no los opero. Ni que vaya, es que es que la No necesito. pueden ir donde otro y quizás. No, pero yo, o sea, la Tú ves. necesito porque estoy en sobrepeso, la necesito porque tengo una condición prediabética, la necesito porque estoy teniendo muchísimos problemas de rodillas, de articulaciones, de sueño, apnea del sueño, que tengo reflujo, la necesito. Pero psiquiátricamente no. En ese caso, tuve una paciente que realmente la necesitaba. Ujú. Y entonces me senté a hablar porque el psiquiatra me la echó para atrás, me dijo que no, vamos a darle tratamiento psiquiátrico y después vemos. Entonces yo le dije, esperar un año es demasiado O sea, para morir, esa paciente. claro. En algunos casos específicos, me siento a hablar con el psiquiatra y a poner los pros y los contras de Ok. cada cosa, porque cada paciente es muy individual, la verdad, Ok. pero sí. Entonces, doctora, otra cosa. Hablamos de que la bariátrica resuelve muchísimos temas, pero provoca muchísimos otros más. Y ahí, Sagrario, desde su experiencia y yo de lo que conozco, viene una desnutrición muy fuerte. Se No. caen los cabellos, las uñas se ponen débiles, la piel. No, eso no es verdad. Si tú tienes y me excusa la doctora, pero en mi experiencia, si tú tienes la orientación adecuada del médico, eso no pasa. A mí me afectó el pelo, ya yo lo estaba esperando, pero yo tenía medicación para eso. Me afectó la piel, pero ya él me orientó con relación a la hidratación y con relación a la medicación. Entonces a mí lo sentí, pero no fue una cosa dramática. Realmente a mí me fue muy bien con mi bariátrica. La verdad que sí. Ah, pues entonces dígame ahí. Porque, Tenía porque- mis multivitaminas, mis suplementos sí. alimenticios. O sea que y yo cuando nunca nosotros, tuve anemia. cuando ni nada nosotros de eso. vemos esos casos de desnutrición, ¿qué es lo que hace que mucha gente le tenga respeto o algún temor a esta cirugía aún necesitándola? Sí, Es hay porque que no ha tener- tenido el suplemento o el acompañamiento. Mira, no hay que tener miedo. Como ella dijo, pueden aparecer deficiencias nutricionales, pero nosotros siempre vamos monitorizando. De hecho, antes de nosotros operar los pacientes, ya mandamos a hacer analíticas nutricionales y ahí vemos si el paciente, me ha tocado que hay pacientes que tienen déficit de hierro, casi todos tienen déficit de vitamina D, casi todos los pacientes. ¿Cuál es la de la que es el sol? La del del sol. sol. Casi, Yo le tengo cogí un amor también... a la playa. Y sí, tengo también muchos pacientes con déficit de vitamina B12, entonces nosotros lo suplementamos antes de someterlo a la cirugía. Luego de que se somete a la cirugía, sí, hay un porcentaje, creo que un 30% de los pacientes que pierden pelo, pero eso es transitorio, se le indican goteros, multivitamínicos. El paciente durante todo el primer año, en el caso de la manga, en el caso del bypass es más largo, durante todo el primer año va a tener una suplementación con multivitamínicos y cada 3 meses nosotros le vamos a ir haciendo análisis nutricionales. O sea que yo me hago una cirugía y ya, y no me despido de usted. No, No, claro. Ah, esa es otra cosa, No. porque yo también he visto gente que se ha hecho cirugía y va a los chequeos como post y después No. se desentiende. No, no, claro, no. conmigo Ellos se doctor- me desaparecen algunos, pero yo tengo un grupito en donde lo tengo todos los que he operado. Entonces por ahí ya yo sé cómo van ellos, Ah, porque ok. mandan Mi fotos. doctor casi se casó conmigo por 1 año, 2 años. más o Y menos. sí, y estoy encima de Pero la, tú eres necia. la secretaria encima de ellos constantemente, tiene que venir a Ok. la consulta y todo lo demás. Doctora, lo que sí fue significativo para mí y me comparo con mi sobrina es que lo que me dio a mí malestar fue el tema de la vesícula. Sí, Al cabo sí, de un sí. tiempo empezó a molestarme y a crearme situaciones. Al final hubo que salir de la vesícula con mucho dolor. Pero sin embargo a mi sobrina se la cortaron en la misma cirugía
que con la bariátrica. ¿Por qué aquí se deja para después y por qué allá es un solo procedimiento? Mira, eso es una muy buena pregunta. Realmente, sí, hay un porcentaje de pacientes que hacen piedras en la vesícula, porque las piedras en la vesícula, un factor de riesgo es bajar de peso bruscamente, es un factor de riesgo para desarrollar piedras en la vesícula. Hay escuelas de cirugía que prefieren sacar la vesícula en conjunto en el mismo procedimiento de la manga. Hay otras que no. Nosotros aquí somos de los que no sacamos la vesícula, porque no todos los pacientes hacen colelitiasis, que es como se llaman las piedras en la vesícula. Ay, yo me y tuve no morir. a todos hay que someterlos, nosotros entendemos, al riesgo, porque es un riesgo aumentado de sacar la piedra también en conjunto con la manga. Por eso aquí no lo hacemos. O sea que lo ideal es esperar a ver qué es lo que... Ahora, si el paciente tiene piedra en la vesícula ya desde antes, se opera las dos cosas juntas en la cirugía. Eso sí, si la tiene ya, pero si no la tiene, no se decide hasta que la desarrolle. Doctora, las hernias en el estómago se desaparecen con la cirugía, con la bariátrica. Las hernias de pared abdominal. Ajá. Bueno, depende de donde tú tengas la hernia. Nosotros por lo general entramos por el ombligo. Hay muchos pacientes que tienen hernias en el ombligo y nosotros las reparamos ahí mismo, pero no es que se desaparece con la cirugía, es que se repara. Las hernias no se desaparecen. Porque yo tenía una y después ya no la tengo. Y entonces yo dije, pues fue una bariátrica que se fue. Bueno, habría que ver si realmente era una hernia, porque cuando uno tiene una hernia en el ombligo. No, cuando me hicieron el proceso endoscópico antes de la cirugía salió la hernia. Una hernia hiatal. Hiatal. Ah, Bueno, no es lo hiatal, mismo. sí, se me había olvidado el apellido. Entonces, me daba molestia y de repente ya no me dio molestia. Pero a mí se me dio preguntarle al doctor. Es muy probable que sí, que haya mejorado, porque con el sobrepeso aumenta el riesgo de tener hernia hiatal, el riesgo de que en la hernia hiatal lo que pasa es que el contenido del estómago se va hacia el tórax. Entonces, como ya tú no tienes esa presión porque no tienes ese peso tan grande, es probable que sí, que haya mejorado los síntomas y que no hayan tenido que operarte. Doctora, para finalizar, ¿dónde está su consultorio? ¿Cómo la encontramos en redes sociales? ¿A dónde podemos llamar para una evaluación, para una consulta? Cuéntale a todos los que están viendo, porque alguien me escribió que quiere saber dónde ubicar. Ay, Dios mío, pero esto es rápido. Ah, claro. Bueno, pues yo estoy en el segundo nivel de Bellaterra Mall, módulo B10, Instituto Materno Infantil y Especialidades. También estoy en el consultorio 657, Torre E, Unión Médica del Norte, y me pueden buscar en las redes @tucirujana-bariátrica. Ah, yo estaba poniendo Cristi Tineo y no salía. ¿Tu cirujana? Tu cirujana Pues a mí bariátrica, sí me ahí salió estamos con en las Cristi redes. Tineo. A Pero sus una órdenes. foto. Pero es que yo le voy a decir una cosa. No es fácil. Ay, Todo Dios el mundo mío. va a querer ir para allá a hacerse una bariátrica para estar como la doctora. Y yo le doy la razón, porque la verdad es que no es un tema nada más de cómo uno se ve, sino también de cómo uno se siente. Es muy bueno tener un peso saludable, es muy bueno poder pararse, ir al gimnasio, hacer ejercicio, moverse. Entonces, vamos a ponernos en eso, señores. No podemos dejar que lo que comemos nos dañe tanto. Así es. Pues gracias por estar aquí y por venirnos a traer esta información justamente en esta época del año que uno se organiza y tiene metas para el año siguiente. Entonces vaya, evalúese, búsquela en Instagram, @tucirujana-bariátrica, doctora Cristi Tineo. Y nunca está de más, saber si uno tiene la composición de grasa, porque a veces por fuera uno se ve bien y por dentro no está tan bien. Evalúese. Hay muchos pacientes ahora, y antes de que termines ahí, hay muchos pacientes ahora que porque aquel hizo una inyección o aquel se compró un medicamento y bajó de peso, hacen lo mismo. No es lo ideal. Vaya a una evaluación. Cada caso es muy particular y no a todo el mundo le funciona lo mismo. Así Vaya a es. una evaluación. Y el acompañamiento médico de personal especializado también es importante, Muy porque lo que le importante. funciona a alguien no necesariamente me va a funcionar a mí si yo no tengo el acompañamiento del profesional de quien yo estoy tratando de continuar. Totalmente. Gracias nuevamente por estar aquí.